El 14 de agosto de 97, la imagen más impecable del pop latino sufrió una fisura que nadie anticipaba: Chayanne. El hombre que millones de mujeres consideraban el novio inalcanzable, el esposo imaginario, el galán impecable que parecía no pertenecer a nadie, debió reconocer algo que la industria había intentado ocultar durante 5 años. No se trataba de un escándalo criminal, tampoco de una traición confirmada, era algo más riesgoso para el negocio de las ilusiones. El ídolo perfecto estaba casado y acababa de ser padre. Su nombre real era Elmer Figueroa Arce, pero el mundo no deseaba a Elmer. El mundo anhelaba a Chayanne, el de la sonrisa impecable, el de los movimientos precisos, el de los estadios repletos. El hombre que debía cantar sobre el amor sin revelar jamás a la mujer que verdaderamente amaba. Reflexiona sobre esto un instante, durante años. Mientras el público clamaba su nombre, mientras las cámaras perseguían cada movimiento, mientras la industria comercializaba la fantasía de un hombre disponible para todas, en algún sitio alejado del bullicio estaba Marilisa Maronese, la abogada venezolana, ex reina de belleza, la mujer que no figuró en portadas, no concedió entrevistas explosivas y no transformó su matrimonio en espectáculo. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. Hoy descubrirás 4 aspectos que transforman la manera de ver esta historia. Primero, la noche de 1988 en Miss Venezuela, cuando Chayanne vio a Marilisa por primera vez y el hombre detrás del ídolo comenzó a buscar una salida. Segundo, el matrimonio secreto de 1992. Una boda sin flashes, sin exclusivas, sin aplausos, oculta como si amar fuera una amenaza. Tercero, el nacimiento de Lorenzo en Moisiete, el día en que la verdad ya no pudo seguir enterrada. Y cuarto, el precio que Marilisa pagó durante más de 3 décadas por proteger una familia dentro de una industria que devora todo lo que toca. Te avisaré cuando llegue cada una, pero antes conserva esta frase. Chayanne era de todos, Elmer era de ella. Todo comenzó lejos de los estadios, lejos de los gritos, lejos de las portadas donde después lo comercializarían como si fuera un sueño sin dueño. San Lorenzo, Puerto Rico, 28 de junio de 98. Una isla cálida, verde, musical, donde las tardes olían a lluvia sobre cemento y las radios sonaban en las casas como si cada familia necesitara una canción para sobrevivir. Allí nació Elmer Figueroa Arce, en una familia trabajadora con una madre maestra, Irma Luz Arce, y un padre dedicado a las ventas, Quintino Figueroa. No nació con reflectores encima, no nació con guardaespaldas, no nació con ese nombre que después haría temblar auditorios enteros. Chayanne todavía no existía. Era solo un niño inquieto, observador, con esa energía que parecía no caberle en el cuerpo. Su madre fue quien le dio el apodo que cambiaría todo, inspirado en aquella serie estadounidense llamada Cheyenne, un nombre tomado casi como un juego familiar, sin imaginar que años después ese sonido dejaría de ser un apodo y se convertiría en una marca, en una fantasía, en una jaula dorada. Conserva este detalle. Antes de que el mundo lo llamara Chayanne, alguien en su casa lo llamó así con ternura. La industria, años después, tomaría esa ternura y la convertiría en producto. En 1908, cuando apenas era un niño, entró a Los Chicos, un grupo juvenil diseñado para encender la fiebre de las adolescentes, para vender discos, pósters, sonrisas, coreografías, ilusiones. Eran muchachos lanzados a un huracán antes de comprender del todo lo que significaba estar dentro. Viajes, cámaras, ensayos, programas de televisión, gritos en los aeropuertos, niñas llorando detrás de las vallas como si hubieran visto aparecer a alguien que no pertenecía a este mundo. Y Elmer aprendió rápido, aprendió cuándo sonreír, cuándo mirar a la cámara, cuándo moverse, cuándo callar. Porque en el espectáculo desde muy temprano le enseñan a un artista que su cuerpo ya no le pertenece por completo. Su sonrisa tiene dueño, su cansancio se esconde, su tristeza se maquilla, su vida privada se convierte en territorio peligroso. Cuando Los Chicos quedaron atrás, empezó la verdadera construcción del mito. Ahí apareció Gustavo Sánchez, el hombre que entendió algo brutal antes que muchos otros. Para convertir a Chayanne en un fenómeno continental, no bastaba con cantar bien. No bastaba con bailar, no bastaba con tener carisma. Había que fabricar un hombre imposible, un novio eterno, un cuerpo que se moviera como fuego, pero una vida personal cubierta por hielo. En 1984 llegó Chayanne es mi nombre. En 1986, Sangre Latina, discos,
televisión, escenarios, campañas, entrevistas. Cada paso era calculado, cada movimiento parecía espontáneo, pero detrás había una maquinaria vigilando que nada rompiera la ilusión. El cabello perfecto, la camisa abierta en el punto exacto, la sonrisa limpia, la mirada cercana pero inalcanzable. El muchacho tenía que parecer disponible para todas, aunque en realidad cada día estuviera menos disponible para sí mismo. Reflexiona sobre eso un instante. Mientras más lo amaban, menos espacio tenía Elmer para existir. Los hoteles de lujo no siempre son libertad. A veces cárceles con alfombra. Los camerinos llenos de flores pueden oler a soledad. Los estadios repletos pueden dejar a un hombre más vacío cuando se apagan las luces. Y Chayanne, el producto perfecto, tenía una regla no escrita sobre la cabeza. No podía tener grietas, no podía tener escándalos, no podía pertenecerle a una mujer real porque la industria necesitaba que siguiera perteneciendo a millones de fantasías. Pero la vida siempre encuentra la forma de entrar por una rendija. 1988, concurso Miss Venezuela. Luces blancas, vestidos brillantes, cámaras buscando el rostro más hermoso de la noche. Chayanne llega como artista invitado, ya convertido en una figura deseada, vigilada, administrada. Y entre tantas mujeres entrenadas para sonreír ante el jurado, aparece Marina Marilisa Maronese Pivetta, representante de Portuguesa, estudiante de Derecho, hija de una familia de raíces italianas. Una mujer que no parecía necesitar el mundo de él para tener valor propio. No ganó la corona principal, pero ganó algo mucho más peligroso para la industria, la mirada de Elmer. Marilisa no era solo belleza, era otra clase de refugio. Tenía disciplina, inteligencia, una vida fuera del espectáculo, una calma que contrastaba con el ruido que rodeaba a Chayanne. Y ahí empezó el problema, porque por primera vez el ídolo que debía ser de todos encontró a alguien ante quien podía dejar de actuar. Chayanne era de todos, Elmer empezaba a ser de ella. Durante años, la historia de amor entre Chayanne y Marilisa Maronese no fue una historia de alfombra roja, fue una operación de silencio. Una de esas verdades que todos los cercanos conocen, pero nadie toca en público porque basta una palabra mal puesta para derrumbar millones de dólares en fantasía. Después de aquella noche de 1988 en Miss Venezuela, la vida de Elmer Figueroa empezó a dividirse en dos. De un lado estaba Chayanne, el producto perfecto, el hombre que llenaba teatros, sonreía en entrevistas y hacía creer a millones de fanáticas que seguía libre, disponible, intacto. Del otro lado estaba Elmer, el hombre cansado de hoteles, de aviones, de camerinos, de aplausos que terminaban en habitaciones vacías. Y en medio de esa grieta apareció Marilisa, no como escándalo, no como capricho, como refugio. Pero en el mundo del espectáculo, un refugio puede convertirse en amenaza. La industria no veía a Marilisa como una mujer, la veía como un riesgo. Una abogada venezolana, ex reina de belleza, con inteligencia, presencia y una vida propia, podía ser el final de la fantasía que tantos estaban vendiendo. Porque si Chayanne tenía una mujer real, entonces dejaba de ser ese sueño colectivo que cada fan podía imaginar como suyo. Y eso para los empresarios, para los promotores, para los que contaban boletos, discos y contratos, era peligroso. Conserva este detalle. No había delito, no había traición, no había una vida oscura que esconder. Lo que se escondía era amor. Y eso revela algo mucho más cruel sobre la fama. A veces, para que un ídolo siga brillando, la industria le exige apagar la luz de su propia casa. Los encuentros entre Chayanne y Marilisa, según las versiones que rodearon esa etapa, no podían parecer una relación normal. No podían caminar como cualquier pareja. No podían regalarse una tarde común sin mirar por encima del hombro. Había aeropuertos, pasillos de hoteles, llamadas cuidadosas, agendas imposibles, entradas discretas, salidas calculadas. Ella seguía en Caracas avanzando en su carrera de derecho. Él seguía cruzando países, cantando sobre amores intensos, mientras el amor más real de su vida debía quedarse fuera del escenario. Reflexiona sobre eso un instante. Cada vez que él cantaba frente a miles de personas, había una mujer que no podía ser nombrada. Cada vez que una revista lo presentaba como el galán perfecto, había una verdad esperando detrás de una puerta cerrada. Cada vez que el público gritaba su nombre, Elmer tenía que recordar que su vida privada ya no le pertenecía del todo. Y entonces llegó 1992. Ese año, Elmer Figueroa Arce y Marilisa Maronese se casaron. No hubo portada vendida a una revista. No hubo cámaras persiguiendo el vestido.
No hubo transmisión especial, no hubo una multitud celebrando al ídolo que por fin había encontrado estabilidad. Fue una boda envuelta en discreción, protegida por una pared de silencio tan gruesa que durante años el mundo siguió creyendo otra cosa. Chayanne, el hombre que ya tenía esposa, continuó siendo presentado como si siguiera soltero. Ahí empieza la parte más dura de esta historia. Porque no se trataba solo de no hablar, se trataba de sostener dos vidas al mismo tiempo. El escenario decía una cosa, la casa decía otra. La prensa miraba al personaje. Marilisa conocía al hombre. Las fanáticas soñaban con Chayanne. Ella convivía con Elmer. De 92 a 97, esa doble existencia se mantuvo como una cuerda tensa. 5 años en los que una esposa real tuvo que aceptar ser una sombra para que el ídolo no perdiera su brillo comercial. Que años en los que el matrimonio existía legal y emocionalmente, pero no como parte del relato público. 5 años en los que la palabra esposo era demasiado peligrosa para pronunciarse frente a las cámaras. Y aquí viene lo que cambia todo. Ningún secreto puede ganarle para siempre a la vida. En 97, Marilisa quedó embarazada. La verdad ya no podía esconderse en una llamada, ni en un pasillo, ni en una casa privada de Miami. El cuerpo de una familia empezaba a hacerse visible. El silencio, que durante años había servido como escudo, empezó a convertirse en una pared imposible de sostener. El 14 de agosto de 97 nació Lorenzo Valentino Figueroa. Y con ese nacimiento no solo llegó un hijo, llegó el momento que la industria más temía. Chayanne tuvo que aceptar ante el mundo que no era solo el galán perfecto de las canciones, era esposo, era padre, era un hombre con una vida que no cabía dentro del póster que habían fabricado para venderlo. La revelación sacudió a sus fanáticas, pero no lo destruyó, porque tal vez el público entendió algo que la industria no quiso entender durante años, que detrás del ídolo había un ser humano, que detrás de la sonrisa había una familia, que detrás del silencio no siempre hay vergüenza, a veces hay protección. Chayanne era de todos, pero Elmer desde hacía años ya era de ella. Cuando la verdad salió a la luz en 1997, muchos pensaron que Marilisa Maronese por fin iba a aparecer, que la mujer escondida durante años detrás del mito iba a ocupar el lugar que le correspondía, que vendrían las portadas, las entrevistas, las fotografías familiares, los programas especiales, los titulares diciendo que el ídolo perfecto ya tenía dueña. Pero no pasó eso. Marilisa hizo algo mucho más difícil. Se quedó en silencio. Y ese silencio para muchos pareció ausencia, pareció debilidad, pareció resignación, pero no lo era. Era estrategia, era protección, era una forma de levantar una muralla alrededor de lo único que la fama todavía no había devorado. Porque después del nacimiento de Lorenzo, después de que el mundo supo que Chayanne no era solo el galán de las canciones, sino también esposo y padre, Marilisa entendió algo que pocas mujeres del espectáculo entienden a tiempo. Si salía demasiado a la luz también podía quemarla. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir descubriendo historias fascinantes como esta. Reflexiona sobre eso un instante. Ella no era una mujer sin historia. No era una sombra nacida para vivir detrás de un hombre famoso. Marilisa había nacido en Caracas el 20 de abril de 1906, en una ciudad donde la belleza podía convertirse en destino y la ambición podía abrir puertas enormes. Tenía raíces italianas, presencia, educación, elegancia. En 1988 había competido en Miss Venezuela representando a Portuguesa. No ganó la corona principal, pero obtuvo reconocimientos como Miss Fotogénica y Miss Latina. Tenía rostro para las portadas, tenía disciplina para la televisión, tenía formación como abogada, tenía, en pocas palabras, todos los elementos para construir su propio nombre, pero eligió no hacerlo. Y aquí está lo que casi nadie entiende. Marilisa no desapareció porque no importara, desapareció porque importaba demasiado. En una industria obsesionada con vender a Chayanne como el hombre perfecto, ella era la prueba viva de que el sueño tenía una puerta cerrada. Si hablaba la iban a diseccionar, si sonreía junto a él la iban a comparar. Si se equivocaba en un gesto, lo convertirían en crisis. Si se mostraba demasiado segura, dirían que quería fama. Si se mostraba demasiado callada, dirían que estaba sometida. No había salida limpia para la esposa real del hombre imaginario de millones de mujeres. Así que Marilisa hizo de la discreción una armadura. Durante años evitó entrevistas, evitó las portadas, evitó convertir su matrimonio en espectáculo. No salió a competir con las fanáticas.
No intentó explicarles por qué Chayanne la había elegido a ella. No se sentó frente a cámaras a defender su lugar, no transformó su apellido en negocio. En un mundo donde tantos usan la fama ajena como escalera, ella hizo lo contrario. Bajó los escalones, cerró la puerta, eligió la casa. Y esa casa, aunque pocos la vieran, era el verdadero centro de gravedad del ídolo. Mientras Chayanne viajaba de país en país, mientras los estadios gritaban su nombre y los hoteles cambiaban como escenarios de una misma soledad, Marilisa sostenía la parte que no podía aparecer en los videoclips: rutina, los hijos, las decisiones pequeñas, la calma después del ruido, el desayuno que no sale en revistas, la conversación que no necesita aplausos, la vida real, esa que parece simple, pero es la única capaz de salvarte a un hombre cuando la fama intenta convencerlo de que ya no es humano. El 10 de octubre de 2000 nació Isadora Sofía, y con ella, la familia dejó de ser una verdad recién revelada para convertirse en una responsabilidad aún más profunda. Ya no se trataba solo de proteger un matrimonio. Había que proteger 2 infancias, 2 nombres, 2 vidas que podían haber sido convertidas en mercancía por la curiosidad de la prensa. Marilisa entendió que la mejor manera de amar a un hombre tan observado era no permitir que todos entraran a mirar cómo lo amaba. Conserva esta frase: a veces la mujer más importante en la vida de un ídolo no es la que más aparece, sino la que logra que él siga siendo una persona cuando todos quieren convertirlo en estatua. Pero ningún muro es perfecto. Ninguna puerta cerrada detiene para siempre a una industria hambrienta. Y muy pronto, esa familia que había sobrevivido al secreto tendría que enfrentar algo peor que el silencio, los rumores, las cámaras y una ciudad dispuesta a probar si el amor de Chayanne era tan fuerte como su sonrisa. En 2001, la muralla que Elmer y Marilisa habían construido durante años tuvo que salir de Miami y cruzar el continente. Ya no era suficiente cerrar una puerta, apagar un teléfono o evitar una portada. Esta vez la amenaza no llegó desde una revista curiosa ni desde una fan herida por descubrir que su ídolo tenía esposa. Llegó disfrazada de oportunidad profesional. Llegó con cámaras, contratos, libretos, horarios imposibles y una ciudad entera lista para mirar por la cerradura. Buenos Aires. Chayanne ya no era solo un cantante, era una marca continental. Había vendido millones de discos, llenado estadios, conquistado la televisión y sobrevivido al golpe de 1997 sin que su carrera se derrumbara. El público había aceptado que el galán perfecto era esposo y padre, pero la prensa no siempre acepta la paz. A veces la paz le parece aburrida. A veces una familia estable le resulta demasiado limpia para vender titulares. Ese año aceptó protagonizar Provócame, una telenovela producida por RGB Entertainment así Telefe. Una apuesta grande, horario fuerte, producción ambiciosa, Argentina mirando. Chayanne interpretaba a Pedro Balmaceda, rodeado de figuras como Araceli González y Romina Yan. Pero lo más delicado no estaba en el guión. Lo más delicado estaba fuera del set, porque Chayanne no llegó solo. Llevó a su familia. Marilisa estaba allí. Lorenzo era todavía un niño pequeño. Isadora apenas había nacido hacía poco tiempo. Imagínalo. Una familia que durante años había aprendido a protegerse con discreción, entrando ahora en una ciudad donde cada movimiento podía convertirse en sospecha, un edificio, un restaurante, una salida nocturna, una mirada cansada, un gesto mal fotografiado. Todo podía ser usado como prueba de algo que nadie había comprobado. Y aquí empieza la parte cruel. La prensa argentina, según versiones de aquella época, comenzó a construir una historia paralela. No la historia del actor que trabajaba 12 horas al día. No la historia del padre que intentaba mantener cerca a sus hijos mientras filmaba. No la historia de una esposa que acompañaba en silencio para no dejar que la distancia destruyera lo que tanto había costado proteger. No. La historia que algunos querían vender era otra. Crisis matrimonial, distancia con Marilisa, cercanía con Araceli González, un posible romance de set, un incendio perfecto para revistas hambrientas. Conserva este detalle. Mientras más callada era Marilisa, más hablaban los demás. Ese fue el precio de la discreción. El mismo silencio que había protegido a la familia durante años, también dejaba espacios vacíos. Y la prensa sabe llenar los espacios vacíos con veneno. Si Marilisa no daba entrevistas, inventaban lo que sentía. Si Chayanne no respondía con furia, interpretaban su calma como culpa. Si Araceli compartía escenas con él, convertían la ficción en sospecha. Si la familia salía poco, hablaban de ruptura. Si salía junta, buscaban tensión en sus rostros.
Reflexiona sobre eso un instante. El hombre que había escondido a su esposa para protegerla, ahora veía cómo esa misma esposa era usada como personaje invisible en una historia que otros escribían sin permiso. Los paparazzi buscaban grietas, no grandes pruebas, grietas pequeñas, una mano que no se tomaba, una sonrisa que no aparecía, un día de cansancio, una mirada hacia otro lado, porque así funciona la maquinaria del escándalo. No necesita una verdad completa, le basta una sombra para fabricar una tormenta. Pero Elmer y Marilisa no reaccionaron como la prensa esperaba. No hubo gritos públicos, no hubo entrevistas desesperadas, no hubo comunicados teatrales alimentando el fuego, no hubo una esposa sentada frente a cámaras explicando por qué su matrimonio seguía vivo. No hubo un ídolo suplicando credibilidad. Eligieron otra vez lo único que sabían hacer mejor que nadie. Cerraron filas, se hablaron dentro de casa, se protegieron hacia adentro, dejaron que afuera el ruido se consumiera solo. Y eso desespera a la prensa porque un rumor necesita oxígeno, necesita respuesta, necesita indignación, necesita lágrimas, necesita que la víctima entre al juego. Pero Marilisa no entró, Chayanne tampoco. La familia permaneció unida mientras el set seguía encendido, mientras las cámaras grababan, mientras Buenos Aires observaba. Cuando las grabaciones terminaron entre 2001 y 2002, la familia regresó a Miami. No rota, no destruida, no vencida, volvió con la misma discreción con la que había llegado, pero con una certeza más dura. La fama no solo exige que escondas lo que amas, también intenta romperlo cuando descubre que no pudo comprarlo. Chayanne era de todos en el escenario, pero en aquella prueba, Elmer volvió a demostrar que solo podía salvarse si regresaba a casa. Durante años, Lorenzo e Isadora vivieron dentro de una paradoja que casi nadie entendía. Habían nacido en una familia famosa, pero no en una familia exhibida. Eran hijos de uno de los hombres más queridos de América Latina, pero crecieron detrás de puertas cerradas, lejos de esa maquinaria que convierte una cuna en titular, una fiesta infantil en mercancía y una sonrisa de niño en portada de revista. Y eso no fue casualidad. Fue la consecuencia directa de todo lo que Elmer y Marilisa habían aprendido a golpes de silencio. Primero escondieron el amor, luego protegieron el matrimonio, después blindaron la infancia de sus hijos. Porque si algo entendieron después de 1997 y de Buenos Aires en 2001, fue esto. La fama no se conforma con el artista, quiere entrar a la sala, quiere sentarse en la mesa, quiere mirar las habitaciones, quiere saber cómo lloran los hijos, cómo envejece la esposa, cómo discute la pareja, cómo se quiebra una familia cuando nadie está mirando. Pero Marilisa no dejó que entraran. Lorenzo Valentino Figueroa nació el 14 de agosto de 1997, el mismo día en que El Secreto dejó de ser una sombra y se convirtió en noticia. Su llegada obligó al mundo a aceptar que Chayanne era padre, no padre de fantasía, no el papá simbólico que las fanáticas adoptaban como juego amoroso, sino padre real, con un hijo real, con una responsabilidad real, con una casa que ya no podía existir solo como rumor. Reflexiona sobre eso un instante. Para cualquier otro niño, nacer significa empezar una vida. Para Lorenzo, nacer también significó abrir una puerta que la industria quería mantener cerrada. Pero lo más interesante vino después. Lorenzo no creció como una figura escondida por vergüenza. Creció protegido y esa diferencia es enorme. No fue borrado, no fue negado, no fue tratado como un error que dañaba una carrera. Fue resguardado de una fama que podía devorarlo antes de que supiera quién era. Años más tarde, cuando eligió mostrarse, no lo hizo como hijo decorativo de una leyenda, sino como un joven con camino propio. Estudió administración de empresas y finanzas, se acercó al mundo de la moda, creó una marca de ropa urbana llamada Siamo, un nombre con eco italiano, casi como una huella familiar colocada en una etiqueta. Somos. Eso significa y conserva esta palabra porque explica mucho. Después de tantos años de secretos, la nueva generación ya no decía escóndeme, decía aquí estoy. Pero la luz también trae ataques. En tiempos de redes ya no hacen falta paparazzi escondidos detrás de una planta. Basta una imagen manipulada, un rumor sucio, una publicación malintencionada para intentar convertir la vida de un hijo famoso en carnada digital. Y cuando Lorenzo fue arrastrado por contenidos dudosos y versiones fabricadas, Chayanne reaccionó de una manera que reveló cuánto había cambiado la historia. Ya no era el joven de 1992 aceptando callar su matrimonio. Ya no era el artista atrapado entre la verdad y la estrategia comercial. Era un padre marcando límite con elegancia.
Sí, pero con firmeza, porque los hijos no iban a pagar el precio que había pagado Marilisa. No iban a ser rehenes del mismo sistema que había obligado a una esposa a volverse invisible para salvar el equilibrio de una familia. Luego llegó Isadora Sofía, nacida en el año 2000, y con ella, la historia dio otra vuelta inesperada. La hija del hombre que durante décadas fue vendido como una fantasía musical, eligió precisamente la música, pero no entró como una sombra de su padre. No entró copiando sus pasos, no entró pidiendo permiso al apellido. Estudió en la Frost School of Music de la Universidad de Miami. Se formó en industria musical y composición y empezó a construir su propio universo sonoro. En 2004 fundó Mariposa Music. Mira ese nombre, Mariposa. Después de años de puertas cerradas, una hija elige llamarse desde la transformación, desde el vuelo, desde algo que no se puede encerrar para siempre. Con canciones como Hierba Mala, Cosas Bonitas y Agüita con Sal, Isadora empezó a mostrar que la herencia no siempre es una cadena. A veces es raíz, a veces es impulso, a veces es una voz que aprende a sonar sin repetir la voz del padre. Y cuando su nombre empezó a circular en escenarios, entrevistas y reconocimientos, ocurrió algo que habría sido impensable décadas antes. Chayanne no tuvo que esconder el orgullo, no tuvo que fingir distancia, no tuvo que proteger su carrera ocultando a su hija, la celebró. Ese fue el verdadero cambio. El hombre que una vez tuvo que guardar su matrimonio como si amar fuera peligroso, ahora podía mirar a sus hijos caminar hacia la luz sin sentir que esa luz iba a destruirlos. Y la familia extendida también empezó a aparecer con naturalidad. Lele Pons, sobrina de Marilisa, se convirtió en un puente hacia otra generación, otro lenguaje, otra manera de existir ante las cámaras. En 2000, durante su boda con Guainá, la imagen de Chayanne bailando, sonriendo, rodeado de familia, pareció cerrar un círculo que había comenzado en secreto muchos años antes. Ya no era la familia escondida detrás del ídolo, era la familia sobreviviendo al ídolo. Chayanne era de todos, pero el legado de Elmer ya no estaba en esconder a quienes amaba, sino en verlos brillar sin pedir perdón por existir. Para entender por qué la familia de Chayanne sobrevivió donde tantas otras se quebraron, hay que mirar al hombre que ayudó a construir la jaula. No al cantante, no al padre, no al esposo, al arquitecto del mito, Gustavo Sánchez Mas. Durante los años 80, Gustavo no veía a Chayanne solo como un artista joven con buena voz y movimientos impecables. Veía algo más rentable, una ilusión, un producto emocional, un hombre que podía vender discos no solo porque cantaba, sino porque millones querían creer que todavía estaba disponible para sus sueños. En esa maquinaria, una esposa no era una bendición, era un riesgo. Un hijo no era una noticia tierna, era una amenaza para el negocio de la fantasía. Reflexiona sobre eso un instante. El mismo sistema que convirtió a Elmer Figueroa en Chayanne también le enseñó que amar en público podía costarle caro. Gustavo Sánchez entendía la televisión, los contratos, las portadas, los aeropuertos llenos, las fanáticas llorando detrás de las vallas. Entendía que un ídolo no se construye solo con canciones, se construye con ausencia de manchas, con una sonrisa sin cansancio, con un cuerpo entrenado, con una vida privada reducida a frases cuidadosamente medidas y sobre todo con una soledad conveniente, porque un galán casado deja de pertenecer a la imaginación colectiva. Y Chayanne en aquel momento debía pertenecer a todas. Bajo esa lógica se levantó una carrera brillante, sí, pero también una prisión perfecta. Cada entrevista debía cuidar el tono. Cada aparición debía sostener el encanto, cada silencio tenía valor comercial. Y cuando Marilisa apareció en la vida de Elmer, el dilema se volvió inevitable. El hombre necesitaba un refugio, la marca necesitaba un vacío. Conserva este detalle. A veces los grandes éxitos no se construyen solo con aplausos, también se construyen con cosas que alguien tuvo que esconder. La relación entre Chayanne y Gustavo no duró para siempre. Hacia finales de los años 90, sus caminos se separaron, y no es un detalle menor. Fue precisamente la etapa en la que Elmer empezó a reclamar con más fuerza su derecho a ser esposo, a ser padre, a no vivir completamente secuestrado por el personaje. El secreto de 1992 ya había pesado demasiado. La llegada de Lorenzo en 1997 había abierto la puerta y la familia lentamente empezaba a ocupar el lugar que la industria le había negado. Pero el destino de Gustavo tomó otro rumbo. El 31 de octubre de 2012 en Miami, el hombre que había sabido mover piezas dentro del tablero más feroz del espectáculo murió de un infarto. Tenía 54 años.
Según reportes de aquella época, estaba atravesando días duros por la salud de su madre. Había escrito mensajes cargados de cansancio, de preocupación, de una sombra emocional que ya no tenía nada que ver con los reflectores. Y entonces, de pronto, la vida se apagó. Ahora imagina esta escena. Un hombre que había conocido el poder detrás del escenario. Un hombre que había negociado fama, imagen, presencia, deseo. Un hombre que entendía cómo fabricar ídolos para multitudes. Y aún así, al final enfrentando la fragilidad más humana, la enfermedad de una madre, el agotamiento, la soledad, el corazón fallando lejos del ruido que alguna vez lo rodeó. Años después, la prensa chilena habló de una suma cercana a 82 millones de pesos chilenos que habría quedado sin cobrar en una cuenta bancaria. Dinero detenido, dinero sin abrazo, dinero esperando a herederos. Una cifra fría como una lápida administrativa. Y ahí aparece la ironía más cruel. El sistema que convierte la vida en espectáculo puede dejar fortuna, contactos, titulares, pero no siempre deja compañía cuando la puerta se cierra. Chayanne reaccionó con respeto. No hizo espectáculo del dolor. Reconoció lo que Gustavo había significado en sus primeros años. Fue elegante, medido, agradecido, pero la comparación quedaba flotando en el aire. El arquitecto del ídolo terminó atrapado en la misma soledad que la industria suele exigir como sacrificio. El artista, en cambio, se salvó porque desobedeció en silencio, se casó, protegió a Marilisa, tuvo hijos, cerró la puerta de su casa, y aunque el mundo siguió gritando Chayanne, Elmer encontró una forma de no perderse por completo, porque la fama puede fabricar un hombre inmortal, pero solo el amor verdadero puede devolverle un cuerpo, una mesa, una familia y un lugar al cual regresar. Hoy, después de más de 3 décadas, la historia de Chayanne y Marilisa no se entiende mirando solo las canciones, los discos vendidos o los estadios llenos. Se entiende mirando una puerta cerrada, una casa en Miami, una mesa familiar donde el personaje no tenía permiso de sentarse, porque ahí está el verdadero secreto que la industria nunca pudo controlar. El mundo conoció a Chayanne como el hombre perfecto, el que bailaba sin fallar, el que sonreía como si nunca hubiera tenido miedo, el que cantaba al amor con una seguridad capaz de hacer creer a millones que cada verso era para ellas. Pero detrás de ese nombre había otro hombre, Elmer Figueroa. Y Elmer sabía algo que muchos artistas descubren demasiado tarde. Si dejas que la fama entre hasta la cocina de tu casa, un día despiertas y ya no tienes casa, solo tienes público. Por eso escondió, por eso cayó, por eso protegió. No porque Marilisa fuera una vergüenza, no porque el amor fuera falso, no porque hubiera una traición que borrar. La ocultó porque era demasiado importante para entregarla al mismo sistema que convertía cada gesto suyo en mercancía. La ocultó porque en los años 90 un ídolo casado podía perder esa fantasía absurda de pertenecerle a todas. La ocultó porque entendió que hay tesoros que no sobreviven cuando se exhiben demasiado. Reflexiona sobre eso un instante. Marilisa pudo haber usado su lugar para convertirse en celebridad. Tenía belleza, tenía historia, tenía formación, tenía apellido ligado a uno de los hombres más deseados del continente, pero eligió lo contrario. Eligió no competir con las fanáticas, no responder a los rumores, no convertir su matrimonio en portada, no vender la intimidad como prueba de amor. Su sacrificio fue más silencioso, pero también más brutal. Renunció al aplauso para que su familia pudiera respirar. Y quizá ahí está la diferencia entre una pareja que dura y una pareja que se consume. Chayanne y Marilisa no construyeron su matrimonio sobre la mirada de los demás. Lo construyeron sobre comunicación, respeto y una frontera clara. Afuera estaba Chayanne, adentro estaba Elmer. Afuera estaban los gritos, adentro estaban los hijos. Afuera estaba la fantasía, adentro estaba la verdad. Lorenzo e Isadora crecieron dentro de esa verdad. No como trofeos para enseñar cuando convenía, no como accesorios de una marca, como hijos protegidos hasta que pudieron elegir su propio camino. Y cuando llegó el momento ya no tuvieron que vivir escondidos. Lorenzo creó su propio nombre. Isadora encontró su propia voz. La familia que antes parecía un riesgo para la carrera, terminó convirtiéndose en el legado más limpio del artista. Conserva esta frase: la mayor victoria de Chayanne no fue vender más de 40 millones de discos. Fue impedir que la fama le robara lo único que no se puede recuperar cuando se pierde: una familia real. Hoy muchos todavía preguntan por qué ocultó a su esposa tantos años. Tal vez la respuesta es más simple y más dolorosa de lo que parece.
porque el mundo quería poseer al ídolo, pero Elmer solo quería conservar a la mujer que lo mantenía humano. Chayanne era de todos, pero su vida, la verdadera, siempre tuvo nombre, casa y silencio. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a Artistas al Descubierto para más contenido exclusivo.